Hola, mi nombre es Amanda, tengo 32 años, y hoy voy a compartir con ustedes una historia que tocará sus sentimientos y provocará muchos pensamientos, y, tal vez, incluso los dejará preguntándose, ¿lo haría yo? ¿Conocen esas decisiones impulsivas que pueden cambiarlo todo? Bueno, yo tomé una de esas, y, sinceramente, fue una de las experiencias más intensas y liberadoras de mi vida. Pero, ¿qué pasa cuando traicionas la confianza de quien amas? Puede parecer el comienzo de un final, pero para mí fue el inicio de un descubrimiento personal, y les aseguro, fue muy bueno. Si alguna vez te has preguntado qué realmente motiva a alguien a dar ese paso, qué hay detrás de las historias de infidelidad, estás a punto de entenderlo. Lo contaré todo, sin filtros, sin juicios. Prepárate, porque esta historia te atrapará de principio a fin. Al principio, mi matrimonio parecía el tipo de cuento de hadas con el que todos sueñan. Él y yo éramos inseparables, reíamos de las mismas bromas, compartíamos las mismas ambiciones, teníamos ese brillo de complicidad en los ojos. Él era mi mejor amigo, mi confidente, mi apoyo. Cada detalle de nuestras vidas parecía encajar, casi como si estuviera destinado. Pero con el tiempo, esa llama empezó a perder intensidad. Las rutinas se instalaron. Nos despertábamos siempre a la misma hora. Compartíamos el café sin mucha conversación, el día transcurría entre nuestros trabajos y obligaciones, y por la noche, la escena se repetía. Yo cocinaba, él lavaba los platos, luego nos sentábamos en el sofá, cada uno con su celular. Incluso las conversaciones que antes eran interminables se volvieron previsibles, sin sorpresas, sin novedades. Él seguía siendo amable, se aseguraba de cuidarme, pero parecía que estaba en piloto automático. Y tal vez yo también lo estaba. Empecé a notar los pequeños detalles que comenzaron a desvanecerse entre nosotros, las risas que se volvieron más raras, los abrazos que duraban menos, los besos que se daban casi por costumbre. Lo que antes parecía una relación llena de vida, ahora se sentía solo, demasiado estable. Tan seguro, tan predecible. Fue entonces cuando esa inquietud empezó a surgir. Era sutil, casi imperceptible. Intentaba ignorarla, callarla, pero estaba allí, latente, creciendo dentro de mí. Una parte de mí anhelaba algo que ni siquiera sabía exactamente qué era, tal vez una chispa, una nueva emoción, sentir esa sensación de nervios que hacía mucho ya no sentía. Todo comenzó de una manera tan casual que parece imposible de creer. Era uno de esos días comunes, como tantos otros ni siquiera esperaba nada diferente, ¿sabes? Estaba en un cóctel de la empresa, un evento en el que apenas conoces a las personas, conversas sin mucho interés, sonríes por educación. Pero de repente, en medio de aquella sala llena, él apareció. Y ahora, pensándolo bien, me pregunto, ¿cómo algo tan pequeño, tan común, pudo haberlo cambiado todo? Cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez, fue como si el mundo se detuviera por un instante. Sentí una energía extraña, casi inexplicable. ¿Conoces esa sensación de cuando alguien te mira de una manera que casi parece que sabe todo sobre ti? Así exactamente fue. Y recuerdo haber pensado, ¿por qué me está mirando de esa forma? ¿Será que él sintió lo mismo? Nos acercamos, y pronto comenzamos a conversar. Y la conversación fluyó tan naturalmente que era como si ya nos conociéramos desde hace años. Me encontraba riendo de cosas tontas que él decía, y él me miraba como si cada palabra que yo decía tuviera una importancia especial. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero me gustaba. Dime, ¿alguna vez has sentido eso? Esa mezcla de emoción y miedo, como si estuvieras haciendo algo que no deberías, pero aún así no quisieras parar. Cuando me fui esa noche, pensé que ese encuentro desaparecería con el día siguiente. Después de todo, fue solo una conversación. Pero la verdad es que, después de ese momento, él simplemente no salía de mi cabeza. De vuelta a la rutina, incluso en los momentos más banales haciendo café, conduciendo al trabajo, en una reunión aburrida él aparecía en mi mente, y la forma en que me miraba invadía mis pensamientos. Sentía ese mismo escalofrío, ese mismo calor, solo con recordarlo. ¿Será que esto era solo cosa de mi cabeza? ¿O él también estuvo pensando en mí? Y entonces comencé a darme cuenta de que, incluso cuando estaba en casa, al lado de mi esposo, mi mente volaba hacia él. Trataba de ignorarlo, de apagarlo, pero parecía imposible. Había algo allí que despertaba una inquietud en mí,
algo que hacía que mi corazón latiera más rápido solo al imaginar lo que podría pasar si lo volviera a ver. Cada pensamiento sobre él era como un secreto prohibido, algo que me hacía cuestionar quién era, lo que realmente quería. Al fin y al cabo, ¿qué me estaba pasando? ¿Por qué él estaba afectándome tanto? Estaba a punto de abrir la puerta a algo que ni siquiera sabía dónde podría llevarme. Después de ese encuentro, mi mente se convirtió en un campo de batalla. De un lado, estaba esa atracción irresistible, una sensación de libertad y emoción que ni siquiera recordaba que existía. Del otro, el peso de la culpa, una presión en el pecho que no me dejaba en paz. Me preguntaba, ¿realmente estoy dispuesta a correr ese riesgo? ¿Estoy lista para poner en juego todo lo que he construido con mi esposo? Era una guerra silenciosa, una lucha entre lo que sabía que era correcto y lo que mi corazón deseaba. Cada vez que surgía ese deseo, la culpa venía rápidamente para intentar devolverme a la realidad. Me repetía a mí misma que solo era una fantasía, una fase que pronto pasaría. Pero, si solo era una fantasía, ¿por qué no podía sacarlo de mi cabeza? ¿Por qué se sentía tan real? Y entonces empezaron las justificaciones, esas pequeñas mentiras que nos contamos para aliviar la conciencia. Merezco sentir algo diferente, ¿no? Pensaba, casi en un susurro en mi mente. Años de una vida monótona, predecible, donde cada día era igual al anterior. ¿Acaso no tenía el derecho de sentirme viva de nuevo? De sentirme deseada, de ser vista de una manera que hacía mucho no lo era. Pero pronto llegaba la duda, preguntándome, ¿es esto justo con él, con mi esposo? Aún así, esa parte de mí seguía buscando una razón para justificar lo que sentía. Después de todo, también me había dedicado, invertido mi tiempo, mi amor, y hecho sacrificios a lo largo de los años. Cuidé de nuestra vida, cuidé de los dos. ¿Era tan malo querer un poco de emoción? ¿Algo que rompiera esa rutina que me ahogaba? ¿Y si solo era eso, una vía de escape? No estaba planeando nada serio, ¿o sí? Esas preguntas se apoderaban de mí, y no podía ignorarlas. Cada pensamiento traía una nueva ola de culpa, un recordatorio de lo que tenía, de lo que estaba en juego. Al mismo tiempo, la idea de sentir nuevamente esa chispa, esa sensación de ser notada, era intoxicante. Quería entender por qué eso me hacía sentir tan viva, tan diferente. ¿Será porque nunca había vivido algo así? ¿O era solo porque todo lo que tenía ahora parecía tan tibio? Cuanto más intentaba encontrar respuestas, más perdida me sentía. La culpa y el deseo se entrelazaban, creando una confusión que no lograba resolver. Por un lado, quería seguir adelante, borrar esos pensamientos y enfocarme en lo que tenía. Pero, por otro, ese deseo me llamaba, recordándome algo que ni siquiera sabía que todavía existía dentro de mí. La ansiedad comenzó a apoderarse de mí desde el momento en que decidí encontrarme con él. Ese día parecía pasar lento, cada minuto era una tortura. Apenas podía pensar en otra cosa. Intentaba concentrarme en el trabajo, pero los pensamientos llegaban en olas, intensos y arrolladores. Lo que estaba a punto de hacer pesaba en mi mente y en mi pecho, pero al mismo tiempo, una extraña ansiedad me invadía, esa ansiedad que traía una nueva excitación, como si estuviera a punto de vivir algo incontrolable. Cuando finalmente salí a encontrarme con él, sentí mis manos frías y sudorosas, mi corazón acelerado como si quisiera salirse por la boca. Mis pensamientos corrían descontrolados, intentando anticipar lo que podría suceder. Cada paso hacia el lugar parecía aumentar mi duda y, al mismo tiempo, mi deseo. Una parte de mí quería dar marcha atrás, pero otra parte, una parte que ni siquiera sabía que existía, me decía que debía seguir adelante. La expectativa mezclada con el miedo era casi insoportable. Al entrar en el café, sentí como si el aire fuera más denso, como si ese lugar albergara todos mis secretos. Él estaba allí, sentado, esperándome. Mi corazón dio un salto cuando nuestros ojos se encontraron, y sentí una ola de adrenalina que hacía vibrar todo mi cuerpo. Fue en ese momento que me di cuenta de lo real que era, de lo poderoso que era lo que sentía. Me senté a su lado, y la tensión en el aire era palpable. Él sonrió, esa sonrisa que parecía desarmar cada defensa que todavía intentaba mantener. Cuando nuestras manos se tocaron sobre la mesa, fue como si una corriente eléctrica pasara por mí. Sentí el calor subiendo por mi cuerpo, el corazón latiendo tan rápido que pensé que podría escucharme. Su toque era suave e intenso al mismo tiempo, y supe que, en ese instante,
La decisión ya estaba tomada, ya había cruzado la línea dentro de mí. Los nervios se mezclaban con la excitación de una manera abrumadora. Cada palabra que él decía, cada movimiento, parecía aumentar el deseo. Se acercó más, y yo sentía el calor de su cuerpo tan cerca del mío, su perfume invadiendo mis sentidos. Cerré los ojos por un segundo, intentando absorber cada detalle de ese momento, lo que estaba sintiendo, como si pudiera congelar esa sensación de estar tan viva. Cuando se inclinó para besarme, mi cuerpo entero reaccionó. Era como si el mundo a mi alrededor hubiera desaparecido. El toque de sus labios en los míos hizo que mi piel se erizara, y cada centímetro de mi ser parecía latir, cada pedazo de mi ser decía que eso era inevitable. Sentía una mezcla de culpa y libertad, de miedo y un deseo ardiente que se apoderaba de mí. Cada segundo que pasaba, me sumergía más profundo en la intensidad de ese momento. La ansiedad y los nervios se disolvieron, dando paso a una sensación cruda, una conexión que me hacía olvidar todo lo que sabía sobre límites, sobre lo correcto y lo incorrecto. No podía pensar en nada más, solo quería sentir, dejarme llevar por ese instante. Después de ese beso, un peso extraño cayó sobre mí, como si supiera que no habría marcha atrás. Pero también había algo más profundo, una sensación de alivio, una chispa de quien era antes, un recordatorio de que todavía era capaz de vivir algo tan intenso, tan fuera de lo común. Al alejarme de ese encuentro, era como si estuviera cargando un secreto que quemaba dentro de mí, una llama prohibida que pulsaba con cada latido de mi corazón. Sentía el calor en mi rostro, una mezcla de adrenalina y culpa que hacía difícil hasta respirar. Con cada paso, revivía los detalles, el toque de sus manos sobre las mías, la forma en que me miraba, el sabor de ese beso que parecía imposible de olvidar. Mi cuerpo aún temblaba levemente, restos de la tensión y la excitación que me habían invadido en ese momento. Sentía como si estuviera dividida en dos, una parte satisfecha, llena de una nueva energía, y otra llena de arrepentimiento y duda. Mientras conducía de regreso a casa, mis pensamientos oscilaban como una montaña rusa, y una tormenta de sentimientos me invadía. Una parte de mí se preguntaba cómo había permitido que esto sucediera. ¿Cómo, yo, una mujer que siempre había valorado la lealtad, había cruzado esa línea? Y, al mismo tiempo, había una voz más intensa, más cruda, que me decía que ese momento había sido exactamente lo que necesitaba, como una dosis de vida que ni siquiera sabía que aún deseaba. Era como si despertara de un largo sueño, y en ese despertar, todas las emociones reprimidas, todas las partes de mí que estaban dormidas, ahora palpitaban de forma desesperada. Sentía mi piel aún erizada al recordar su toque. La forma en que deslizó su mano por mi rostro, como me acercó hacia él, como si el mundo entero se redujera a los dos. ¿Sabes cuando alguien te mira de una forma que parece verte completamente? Así me miró él, y en ese segundo, sentí que veía una versión de mí misma que yo misma había olvidado. Y quizás eso fue lo que me hizo tan vulnerable, tan a merced de esa experiencia. Cuando llegué a casa, miré a mi alrededor como si estuviera entrando en un lugar que ya no era mío. Todo parecía igual, cada objeto en su lugar, pero nada parecía lo mismo. Me sentía marcada, transformada. Me senté en el sofá, donde tantas veces había estado al lado de mi marido, y sentí un peso abrumador en el pecho. El sofá, la sala, las fotos en la pared, todo era un recordatorio de una vida segura, estable, predecible. Pero ahora sabía que esa seguridad ocultaba algo más sombrío, un vacío que había estado ignorando. Y ese encuentro había traído ese vacío a la superficie, como si me recordara lo que realmente me faltaba. Con cada recuerdo de lo que había vivido con ese otro hombre, mi corazón latía más rápido, una pulsación que mezclaba miedo y deseo. Y me preguntaba, casi desesperada, ¿por qué no siento esto aquí, en casa? ¿Por qué mi vida se convirtió en un ciclo de días iguales, donde ya ni siquiera recuerdo quién soy? Siempre me consideré una persona fiel, alguien que no cedería a un deseo momentáneo, pero ahora todo parecía diferente. Ese beso, ese toque, habían roto algo dentro de mí, algo que ni siquiera sabía que estaba allí, pero que ahora gritaba por atención. La culpa venía después, atormentándome como una sombra constante. Intentaba justificarlo para mí misma, diciendo que merecía sentir algo diferente, que necesitaba ese momento para reencontrarme. Pero, al mismo tiempo, sabía que me estaba engañando, tratando de aliviar el peso de la traición.
¿Significaba esto que mi matrimonio realmente estaba acabado? ¿O simplemente estaba buscando llenar un vacío momentáneo con una aventura que no tenía futuro? En los días siguientes, el recuerdo del encuentro seguía acechándome y, al mismo tiempo, me atraía. Me encontraba reviviendo cada detalle, cada toque, cada mirada, como si ese momento fuera la última vez que hubiera sentido algo tan intenso. Pero con cada recuerdo, la culpa me consumía, un doloroso recordatorio de lo que estaba arriesgando. Miraba a mi marido y me preguntaba, si él supiera, ¿qué diría? ¿Cómo reaccionaría? Y esa posibilidad me revolvía el estómago. Lo que no podía negar era que ese momento había revelado algo profundo sobre mí misma, algo que no sabía que existía. Tal vez el problema no era solo el matrimonio, sino también quien me había convertido a lo largo de los años. Me había acostumbrado a una versión de mí que no cuestionaba, que no buscaba nuevas emociones. Pero ahora, esa versión parecía pequeña, atrapada. Tal vez esa traición era un reflejo de algo enterrado dentro de mí, una necesidad de reencontrar quién era antes de que todo se volviera rutina, antes de aceptar una vida que me sofocaba. Y, mientras luchaba por entender todo lo que había sucedido, solo podía pensar que, independientemente de las decisiones que tomara a partir de ahora, nada volvería a ser como antes. Los días que siguieron a esa experiencia fueron como una inmersión en aguas desconocidas. Me vi obligada a enfrentar partes de mí misma que estaban dormidas, a reflexionar sobre todo lo que me había llevado hasta ese punto. Esa traición, que en un principio parecía una explosión de adrenalina y deseo, había revelado algo mucho más grande, lo mucho que había dejado de reconocerme a mí misma. Mientras intentaba procesarlo todo, me vi obligada a reevaluar quién era. ¿Quién era esa mujer que, en algún punto del camino, se había perdido en las demandas de una rutina? ¿En qué momento dejé de lado mi felicidad para simplemente cumplir con un rol? No es que no amara a mi marido, de hecho, el cariño, la colaboración, la complicidad que construimos a lo largo de los años seguían allí, firmes. Pero lo que percibía ahora era que, mientras me dedicaba a una relación estable, olvidaba cuidar de mi propia individualidad, de mis propios deseos. Había una vida interna en mí, un lado que ansiaba libertad, nuevas experiencias, algo que se escapara de lo predecible. No podía ignorar lo que esa experiencia me había mostrado. Había abierto una puerta que no sabía que existía, una puerta para entender mejor quién era, lo que realmente quería. Pero lo que me dejaba aún más confundida era la decisión que esto implicaba. ¿Sería justo seguir en un matrimonio donde ya no me sentía completa? ¿O esta era la oportunidad de redescubrir el amor que sentía por él, de redefinir nuestra relación con una mirada nueva, más honesta? Pasé noches en vela, preguntándome si debía ser honesta con él, compartir lo que había sucedido y, de esa manera, correr el riesgo de destruir lo que teníamos. O si quizás, esa era una experiencia que debía guardar para mí misma, un secreto que, en lugar de separarnos, podría ayudarme a encontrar una mejor versión de mí dentro del matrimonio. Fue en esa profunda reflexión que entendí algo. Esa traición no solo trataba de la falta de algo en mi relación, sino de la falta de algo en mí misma. Tal vez, antes de pensar en seguir o terminar mi matrimonio, necesitaba primero aprender a reconectarme conmigo misma. Descubrir quién era yo más allá de ser esposa, más allá de ser parte de una rutina en pareja. Necesitaba entender qué era la felicidad para mí, independientemente de estar o no en una relación. Decidí, entonces, que antes de cualquier paso, me daría la oportunidad de explorar esos sentimientos, de reconectarme con lo que realmente me hacía feliz, de redescubrir placeres e intereses que quizás estaban dormidos. No era justo para mi marido ni para mí misma vivir en una relación que me hiciera sentir incompleta. Tal vez eso significaba que necesitaría alejarme por un tiempo, buscar un espacio donde pudiera reflexionar sin sentirme atrapada. O quizás, el primer paso sería abrir una conversación honesta con él, admitir mis conflictos, mis frustraciones y mis anhelos, y ver si había espacio para crecer juntos. La experiencia me trajo una claridad que no tenía antes. No existe un solo camino hacia la felicidad, y la libertad de descubrir quién era no estaba limitada por una relación. La traición fue un error, pero también fue una señal de que necesitaba mirar hacia adentro y entender lo que estaba en juego, no solo el matrimonio, sino mi propia identidad. Al final, me di cuenta de que la decisión de continuar o no era secundaria. Lo que importaba de verdad era que me sintiera completa y en paz conmigo misma. Poco a poco,
Comencé a hacer pequeños, pero significativos, cambios. Volví a dedicarme a los pasatiempos que amaba, a cuidarme más y a buscar experiencias que me hicieran sentir viva, independientemente de donde estuviera. Y, poco a poco, también comencé a entender que, para que una relación realmente dure, es necesario que cada uno encuentre y preserve su individualidad, su propio sentido de felicidad. Este camino no fue fácil, pero me trajo algo mucho más valioso, el entendimiento de que soy responsable de mi felicidad, y de que, para amar a alguien de verdad, primero debo amarme completamente a mí misma.